Buenas tardes a todos. Siento no poder hablar portugués y es un placer estar aquí. Muchas gracias por la amable invitación a poder participar en los 10º encuentros de primavera. A mí me corresponde hablar del cáncer de páncreas y antes de empezar a analizar cuál es el estado del arte del cáncer de páncreas, sí que me gustaría recordar varios hechos en cuanto a este tumor. Aunque es la cuarta causa de muerte por cáncer en los países occidentales en el momento actual, tan solo un 3% de los nuevos casos de cáncer son debidos a cáncer de páncreas. Y es un tumor que se estima que en los próximos 10, 15, 20 años incremente el riesgo de mortalidad en torno al 50%, incremente el riesgo de incidencia en torno al 50%. Además, es un tumor con una letalidad muy significativa, es el tumor que menos, estadio por estadio nos da una menor supervivencia a largo plazo y se estima que la supervivencia a 5 años es inferior al 6% en este grupo de pacientes. Por desgracia, la mayor parte de los pacientes los diagnosticamos en un estadio avanzado de la enfermedad y sabemos también que el cáncer de páncreas es de forma inherente resistente a la mayoría de las terapias actuales. Además, muchos pacientes con cáncer de páncreas sufren rápidamente un deterioro de su estado general de su performance status. La única cosa positiva que podemos tener en relación con el cáncer de páncreas es que pacientes que no obtienen una respuesta radiológica sí que pueden obtener un beneficio clínico. Sí que es cierto que en cáncer de páncreas el beneficio de la respuesta radiológica es mucho menos importante y el beneficio clínico es un endpoint que puede ser muy interesante en los distintos estudios. La primera pregunta es, ¿el cáncer de páncreas, la quimioterapia tiene un papel en el cáncer de páncreas? La respuesta es claramente sí. Sí tiene un papel significativo en el tratamiento del cáncer de páncreas avanzado. Aquí he traído unos datos de los primeros estudios que se realizaron en los años 80-90, en los cuales se comparaba quimioterapia frente al mejor tratamiento de soporte, y en esos primeros estudios se vio un inicial beneficio significativo en supervivencia. Aquí he traído en esta diapositiva los datos del metaanálisis publicados por Sultana en el JCO en el año 2007, en el cual se demuestra que la quimioterapia reduce el riesgo de recurrencia, el riesgo de mortalidad en torno a un 40, un 35-40%. Por lo tanto, la quimioterapia tiene un papel clave. A partir de aquí, ¿qué estudios hemos tenido en los últimos 15, 20, 25 años en cáncer de páncreas? Básicamente me quedaría con 4. El primero de ellos es el estudio de registro con gemcitabina, publicado en JCO en el año 1997, en el cual comparaba gemcitabina en un esquema semanal clásico con 5-fluoracilo en bolo de forma semanal. Objetivo primario del estudio era el beneficio clínico. Un estudio claramente positivo, 24% en la rama de gemcitabina versus 5% en la rama de 5-fluoracilo, además con un impacto significativo en supervivencia global, un impacto no significativo en supervivencia global y un incremento no significativo en tasa de respuestas. Este estudio ha sido la clave, ha sido la base que nos ha generado la gemcitabina como el tratamiento estándar durante más de una década en cáncer de páncreas. Ha sido el brazo comparador en los diferentes estudios. Aquí he traído una diapositiva, aunque podía poner 2 o 3 slides más exactamente igual, con combinaciones de gemcitabina más en un segundo fármaco. Todas ellas han sido claramente negativas y tan solo en los últimos 15 años o 16 años, tan solo hemos tenido 3 estudios positivos que han superado a los resultados de gemcitabina del año 1997. El estudio gemcitabina erlotinib, el estudio FOLFIRINOX y recientemente el estudio de nab-paclitaxel con gemcitabina. El estudio de gemnerlotinib del grupo canadiense, hay un beneficio, es un estudio que compara gemcitabina con la combinación de gemcitabina más erlotinib. Es un estudio positivo, objetivo primario supervivencia global, es un estudio positivo, pero con un beneficio muy, muy modesto, de apenas 0.3 meses en supervivencia global, clínicamente dudoso ese beneficio significativo y a costa de un incremento de la toxicidad gastrointestinal y de la toxicidad cutánea básicamente. Podemos decir que este estudio tiene una relación coste-beneficio no favorable a lo que podemos considerar adecuado en el momento actual. El segundo estudio es un estudio publicado en el año 2011, un estudio de origen francés, en el cual comparaba FOLFIRINOX con gemcitabina como el brazo comparador. Este estudio, objetivo primario, supervivencia global en pacientes metastásicos exclusivamente, y es un estudio claramente positivo que incrementa de forma significativa la supervivencia global. 2 problemas que podemos tener con este estudio: la alta toxicidad demostrada con esta combinación de oxaliplatino, 5-fluoracilo, irinotecan y leucovorin, y el segundo punto o el segundo problema es que eran pacientes altamente seleccionados, que no eran los pacientes que podemos encontrar en la práctica clínica diaria. Estos 2 hechos han provocado que estos 2 esquemas, aunque fueran claramente positivos, no hayan podido generalizar o incrementar de forma significativa el número de pacientes a tratar con estos esquemas terapéuticos. Datos del año pasado del grupo de Clínica Mayo, de Grocey, demuestran que tan solo son candidatos a recibir FOLFIRINOX entre un 15 y un 25% de los pacientes. Estas son cifras de Estados Unidos. Además, desde el año 2010, la cifra de pacientes no se ha incrementado, se ha mantenido muy estable.
lo que nos sugiere es que el restante 70-75% de los pacientes serían candidatos a tratamientos basados en gencitabina o combinaciones de gencitabina. Recientemente, el año pasado, se comunicó en el Congreso ASCO-GI y luego posteriormente se publicó en New England Journal of Medicine el estudio EMPACT. Es un estudio randomizado, prospectivo, fase 3 multinacional, en el cual iba a comparar gencitabina como brazo comparador versus gencitabina más la combinación de nab-paclitaxel más gencitabina. Este estudio tiene una base racional sólida. En datos preclínicos, nab-paclitaxel en monoterapia es un agente eficaz y además es un agente que tiene una sinergia con gencitabina, aumenta su eficacia. En un estudio fase 2, fase 2, 1-2, con 67 pacientes se demuestra una actividad, se sugiere una actividad muy importante de este esquema con una tasa de respuestas en torno al 50%, una PFS de 7.9 meses y una mediana supervivencia global de 1 año. Además, en los pacientes con una alta expresión de Spark, esta supervivencia mediana global se iba prácticamente a 18 meses. Este es el diseño del estudio. Se incluyeron 800 pacientes, estadio 4. Recordar que es el estudio con mayor número de pacientes incluidos en cáncer de páncreas avanzados. El esquema fue nab-paclitaxel más gencitabina en un esquema semanal, 125 mg metro cuadrado IV3 de cada 4 semanas y gencitabina 1000 mg metro cuadrado cada 3-4 semanas y el brazo comparador gencitabina a las dosis habituales. Objetivo primario, supervivencia global, objetivos secundarios, PFS, tasa de respuestas. Este es un estudio multinacional, 3 continentes, 11 países, más de 150 centros incluidos. Estas fueron las características de los pacientes. Básicamente los dos brazos están bien balanceados y lo que vemos es que hay pacientes ancianos, aquí no había un límite de edad, se podían incluir pacientes hasta cualquier edad, máximo edad incluida 88 años, a diferencia de los otros estudios de erlotinib y de FOLFIRINOX, en el cual el límite era 75 y 76 años. También había pacientes incluidos con un performance status de 2, un Karnofsky de 70 aproximadamente, eso en torno al 10% de los pacientes. Y luego, recordar que había un número muy importante, casi la mitad de los pacientes que tenían más de 3 localizaciones metastásicas, hablándonos que eran pacientes, digamos, de un mal pronóstico. La localización más frecuente eran tumores de cabeza. Objetivo primario del estudio. He traído los últimos datos presentados en el Congreso ASCO-GI del pasado mes de enero de San Francisco, en el cual hubo un update, una actualización de los datos de supervivencia. De nuevo, volvemos a objetivar un incremento significativo en supervivencia global en este grupo de pacientes. 8.7 meses en la rama de la combinación de nab-paclitaxel gencitabina versus 6.6 meses en la rama de gencitabina. Hazard ratio 0.72, una P claramente significativa. Aquí he intentado señalar que por primera vez estamos viendo largos supervivientes en este grupo de pacientes. Estamos viendo supervivientes más allá de los 2 años. Este es el primer estudio que está demostrando que podemos tener largos supervivientes en pacientes con cáncer de páncreas. Si analizamos los distintos puntos de supervivencia, tenemos que a los 12 meses 35% de supervivencia, a los 24 meses a los 2 años 10% de supervivencia, comparándolo con la rama de gencitabina el doble. Y por primera vez empezamos a ver supervivencias a los 36 y a los 40 meses. Eso nunca lo habíamos objetivado en cáncer de páncreas avanzado. En cuanto al análisis de subgrupos, vemos que todos los subgrupos se benefician, digamos, de forma semejante, de forma igual. Sí que llama la atención que los pacientes con peores características pronósticas, como los que tienen mayor elevación del CA19-9, los que tienen un Karnofsky de 70 o los que tienen más de 3 localizaciones metastáticas, tienen un hazard ratio más favorable. Parece que se benefician aún más de esta combinación. Si analizamos la tasa de respuestas, si analizamos si impactan las segundas líneas en cáncer de páncreas, estamos utilizando cada vez más segundas líneas en cáncer de páncreas. Hace años no lo estábamos haciendo, pero ahora se estima que entre un 40 y un 60% de los pacientes van a recibir una segunda línea. Los autores analizaron si esta segunda línea impactaba en los resultados que hemos visto en esta primera línea. Y lo que se demuestra es que no hay ningún impacto. La segunda línea no impacta en absoluto en el resultado que hemos obtenido. El análisis de sensibilidad demuestra que la combinación es significativamente superior para la supervivencia global. En cuanto al primero de los objetivos secundarios, la PFS, de nuevo vemos un incremento significativo de la PFS, 5.5 meses en la rama de la combinación versus 3.7 meses, un hazard ratio de 0.69 con una P claramente significativa. En cuanto al análisis de subgrupos para la PFS, volvemos a tener que todos los pacientes se benefician, digamos, de forma similar de esta combinación. Vayamos al segundo endpoint secundario, la tasa de respuestas.
Aquí me merece la pena hacer un matiz. Se hizo una revisión centralizada, a diferencia del estudio FOLFIRINOX, que no tenía una revisión centralizada de los datos. En cuanto a la revisión centralizada de los datos, 23% en la rama de la combinación versus 7%, es decir, estamos triplicando la tasa de respuestas respecto a gencitabina, siendo estadísticamente significativo. Y si se tenía en cuenta la valoración del investigador, no la revisión centralizada, lo que estábamos era en una cifra de respuesta del 29%, muy parecida a la que teníamos con FOLFIRINOX del 31%. Tasa de control de la enfermedad en torno al 50% en la combinación. En cuanto a la seguridad, el tercer objetivo del estudio, lo primero que vemos es que la toxicidad, digamos, que provoca la muerte o la toxicidad amenazante para la vida fue similar en los dos brazos. Pacientes que murieron por toxicidad exactamente igual a los dos brazos, 4%. Sí que se objetivó un incremento de la mielotoxicidad en la rama de FOLFIRINOX, sobre todo lo que más destacaba era la neutropenia y la leucopenia. Sin embargo, ese incremento en la leucopenia y neutropenia no se trasladaba en un incremento de la misma magnitud en cuanto a la neutropenia febril, 3% la rama de la combinación, 1% la rama de gencitabina. Y luego recordar otras 3 toxicidades más, grado 3-4, el resto fueron muy semejantes, fueron la astenia, la neuropatía periférica y la diarrea. Diarrea 6%, astenia 17% y neuropatía periférica 17%. Merece la pena considerar ligeramente la neuropatía periférica. Debemos recordar un par de datos que nos proporciona el estudio. Lo primero, era una neuropatía que fue reversible. En cuanto suspendíamos el fármaco, el paciente revertía la neuropatía y además el tiempo de reversión era un tiempo relativamente corto, entre 21 y 28 días. Y prácticamente el 50% de los pacientes fueron capaces de poder reanudar de nuevo la combinación de gencitabina-abraxane. En cuanto al análisis de los factores pronósticos, lo que sí que se demuestra claramente que la combinación de nab-paclitaxel más gencitabina fue un factor predictor independiente de supervivencia global favorable. Este estudio además presentó dos análisis muy interesantes en el Congreso de ASCO del año pasado. Uno es que los primeros pacientes, los primeros casi 260 pacientes del estudio, fueron evaluados con PET. En vez de con TAC, o a la vez que fueron evaluados con TAC, fueron evaluados con PET, con las dos técnicas, y lo que se demuestra que la combinación incrementa la tasa de respuestas con PET en función de los criterios de la RTC de forma significativa. Respuesta metabólica 63% versus 38% en la rama de gencitabina, claramente significativa, y además que esta mejora o este incremento en la respuesta metabólica se acompañaba también de un incremento significativo en la supervivencia. Se sugiere que el PET podría ser un método más sensible a la hora de valorar la respuesta a estos pacientes. Esto es solo una sugerencia, es el primer estudio que nos demuestra que el PET podría tener cierto valor en el seguimiento de la respuesta de estos pacientes. Segundo análisis interesante fue un análisis en cuanto a la cifra de CA19-9, un análisis previamente diseñado. En este análisis se demuestra que la combinación disminuye de forma más importante la cifra de CA19-9, incrementando los pacientes que tienen una reducción mayor o igual del 20% y los pacientes que tienen una reducción mayor o igual del 90%, 61% versus 44%, 30% versus 15%, de forma significativa. Además, este incremento en la reducción del CA19-9 se trasladaba en un incremento de la supervivencia, es decir, los pacientes que tienen una reducción mayor del 90%, la mediana de supervivencia se extendía hasta 13 meses y los pacientes con una reducción mayor del 20% se extendía a 13 meses, también a 13.2 meses, y además era superior de forma significativa a lo que se obtenía con gencitabina. ¿Qué nos queda de este estudio? Pues nos queda todavía algún dato que nos podrían dar los investigadores. Sé que están haciendo un gran trabajo en cuanto al análisis de biomarcadores. El principal biomarcador que tenemos es SPARC, una proteína que podemos tener expresada a nivel del estroma, proteína muy interesante. El estudio fase 2 demostró que los pacientes con un alto nivel de SPARC se beneficiaban de forma muy superior a los pacientes con un bajo nivel de SPARC, 17.8 meses versus 8,1 meses. Es un estudio que esperamos tener resultados en un futuro, pero también es cierto que, como todo el mundo conoce, es bastante difícil conseguir una buena biopsia y un buen material, aparte de validar los métodos de inmunohistoquímica a la hora de analizar la metodología de SPARC. La siguiente pregunta que nos queda es comparaciones. ¿Qué comparaciones tenemos de FOLFIRINOX con nab-paclitaxel? ¿Qué comparaciones en los estudios? Si analizamos los estudios y los intentamos comparar, lo primero debemos decir que no son estudios comparables, son poblaciones claramente diferentes. Sí que sabemos que los pacientes en el estudio de gencitabina nab-paclitaxel son significativamente más sanos,
y más jóvenes que los estudios de FOLFIRINOX. Ahí es un error, es justo al revés, es decir, los pacientes con gencitabina, nab-paclitaxel son significativamente más jóvenes y con mejores condiciones. Aquí he traído una diapositiva en la cual vemos los rangos de edad. Aquí no se incluyen pacientes mayores de 76 años. En el estudio nab-paclitaxel gencitabina sí. El porcentaje de pacientes con PS0 es superior en FOLFIRINOX. No hay pacientes apenas con PS2. En el estudio de combinación con nab-paclitaxel gencitabina sí que hay aproximadamente un 8, casi un 10% de pacientes con PS2. Además, los pacientes con nab-paclitaxel tienen un mayor incremento del CA19-9, conocido como factor pronóstico, y además tenemos que el número de localizaciones metastásicas es superior en la rama de combinación de nab-paclitaxel gencitabina en comparación con FOLFIRINOX. Además, hay otras diferencias, aparte de que los pacientes son más jóvenes y, digamos, más sanos. Hay más pacientes que reciben segunda línea con FOLFIRINOX cuando empezamos a ver que puede impactar esta segunda línea. Y lo que hemos comentado previamente, el estudio FOLFIRINOX es un estudio, digamos, metodológicamente menos correcto al no tener una revisión centralizada, sobre todo a nivel de la respuesta, de la tasa de respuestas y de la PFS. Otro dato curioso, si analizamos las dos comparaciones de los estudios, los dos estudios provienen de un fase 2. Los dos estudios tenemos un dato de fase 2 publicado y posteriormente un dato de fase 3 publicado. El estudio de gencitabina nab-paclitaxel, como hemos visto, el fase 2, los resultados eran mejores que el del fase 3, lo que habitualmente conocemos y lo que vemos, estamos acostumbrados a ver los estudios, pero sin embargo en el estudio FOLFIRINOX ocurre totalmente distinto. El estudio publicado por el mismo autor, por Conroy, en JCO en 2005, demuestra unos datos inferiores a los que se publican en el fase 3. Mediana supervivencia 9.5 meses en los pacientes con enfermedad estadio 4, en comparación de 11,1 en los datos publicados en New England 2011, y la tasa de respuestas también es ligeramente inferior, 26%, 31%. Esto es algo que no estamos habituados a ver. Sí que es cierto que los datos de FOLFIRINOX son los datos mejores, que mayor alcance han tenido en cuanto a supervivencia global. Con todos estos datos, ¿cómo podemos incluir esto en nuestra práctica clínica? Gencitabina y después de gencitabina, 3 estudios que se han incluido en la práctica clínica. Pues básicamente lo que tenemos es que FOLFIRINOX y gencitabina nab-paclitaxel, estos son una diapositiva, una slide sacada de la guía NCCN ya del año pasado, no de este, sino ya incluso del año pasado, los dos esquemas con mayor evidencia ahora mismo tenemos y con mayor beneficio en pacientes con buen estado general es gencitabina nab-paclitaxel y FOLFIRINOX, y pacientes con pobre performance status hablamos de pacientes con gencitabina en monoterapia. Si analizamos las segundas líneas, estamos viendo que estamos ya casi incluyendo 40, 50, 60% de los pacientes en segundas líneas. Con los nuevos esquemas, con nab-paclitaxel gencitabina, estamos incluyendo una nueva opción de tratamiento, sobre todo para pacientes que vienen de FOLFIRINOX. Pacientes que progresan de FOLFIRINOX para nab-paclitaxel podrían ser una opción terapéutica adecuada. Y como resumen, podríamos decir, actualmente gencitabina en monoterapia no es un estándar de tratamiento para todos los pacientes con cáncer de páncreas avanzado. Sí que puede ser una opción terapéutica para aquellos pacientes con un pobre performance status. Podría ser una opción la gencitabina en monoterapia. FOLFIRINOX es un estándar de tratamiento, pero su toxicidad limita de forma significativa la aplicación exclusivamente solo a pacientes muy fit, con un estado general muy bueno y con baja comorbilidad. No sabemos a día de hoy la acción terapéutica que muchos de nosotros hacemos en nuestra práctica clínica de reducir la dosis o bien eliminar el bolo. No sabemos cómo impacta esas reducciones en la eficacia global de este esquema, pero FOLFIRINOX a día de hoy es el esquema que en pacientes absolutamente muy fit sería el esquema de elección. Y luego nab-paclitaxel gencitabina se nos presenta como un nuevo estándar de tratamiento en cáncer de páncreas avanzado para un mayor amplio rango de pacientes, pacientes con buen estado general, y podría ser una opción tanto en primera como en segunda línea por su perfil de toxicidad. En cuanto a este estudio específicamente, nab-paclitaxel más gencitabina reduce o incrementa, mejor dicho, de forma significativa la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuestas en combinación con gencitabina con un perfil de toxicidad favorable sin incrementar la toxicidad potencialmente mortal. La pregunta es, ¿podrían los resultados de SPARC alcanzar los resultados que tenemos de FOLFIRINOX? Eso es una respuesta que espero que la podamos tener en los próximos meses o años. Con estos resultados, ¿deberíamos cambiar el nuevo estándar de comparador en los ensayos clínicos que tenemos ahora? ¿Deberíamos cambiar la gencitabina por una combinación de gencitabina-erlotinib? Y, por último, nab-paclitaxel gencitabina podría ser una de las opciones para aquellos pacientes que rechacen FOLFIRINOX como un esquema de tratamiento adecuado. Y por lo demás, nada más. Muchas gracias.